Hola, bienvenidos a un video más del profe William. El día de hoy vamos a ver lo que son sumas de términos de una progresión aritmética. Esta es la segunda parte de la clase de progresiones aritméticas. En la primera clase nosotros vimos lo que era término general, utilizando la fórmula del término general de una progresión aritmética. Ahora vamos a ver esta fórmula que es la suma de términos de una progresión aritmética, donde Sn indica la suma de los términos enésimos, ¿no? Aquí tengo el primer término que sería A1, sería el primer término. AN vendría a ser el último término por el número de términos sobre 2. Todo eso sobre 2. Bien. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a ver el primer ejemplo donde dice que el primer término de una progresión aritmética es 5 y su diferencia es 4. ¿Cuál es la suma de los 9 primeros términos? ¿Ya? Tengo aquí unos datos que me están dando que el primer término me dice que es 5 y la diferencia va a ser 4. Para poder realizar nuestro ejercicio vamos a ubicar primero los datos. Entonces, como datos tenemos que el primer término, que vendría a ser A1, es igual a 5. Y el otro dato que me dan es la diferencia, que es igual a 4. Entonces, me está pidiendo el problema la suma de los 9 primeros términos. Entonces ya sabemos que mi último término, ¿cuánto va a ser? O el número de términos va a ser, el número de términos va a ser 9. ¿Ya? Y me está pidiendo también la suma de los 9 términos, que vendría a ser S9, que eso todavía no lo tenemos. Y también tenemos que sacar aquí, el último término, porque eso es lo que no tenemos, porque también en la fórmula me pide el último término y eso no lo tenemos. El último término aquí sería A9, que esto también no lo tenemos. Entonces, con esos datos nosotros vamos a realizar este ejercicio. Bien, lo primero que tenemos que encontrar es el último término, que sería A9, porque este dato me lo piden acá, ¿ya? Entonces tenemos que sacar este dato de aquí. Entonces vamos a utilizar la fórmula de término general, que es la que tengo acá, que está de aquí, AN, que vendría a ser igual a A1 más N menos 1 por la diferencia. ¿Ya? Entonces esa es mi fórmula general, la que voy a utilizar. A n vamos a ubicar a n, el número de términos que voy a encontrar, que es el 9, a 9, que es igual al primer término que nosotros tenemos aquí en el dato, que es 5, más, abro paréntesis, el número de términos es 9, menos 1 por la diferencia, que es 4. ¿Ya? Entonces ahí vamos ya avanzando con este ejercicio. Entonces A9 es igual a 5 más, hago la resta aquí, sería 8, 9 menos 1, 8 por 4. A9 es igual a 5 más 8 por 4 es 32. Y A9 es igual a 37. Esa es la respuesta de mi noveno término. Entonces el noveno término equivale a 37. Ahora sí, como ya calculé el noveno término, ahora sí voy a calcular la suma de los 9 términos, utilizando la fórmula de aquí. Entonces vamos a hacer ese paso de ahí, utilizando la fórmula de la suma de términos, que es la siguiente. Sn, que es igual a A1 más AN, esto va con paréntesis, por N, todo esto va sobre 2. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar esa fórmula. Aquí sería que me está pidiendo la suma de los 9 términos, ¿no? Pongo S9, que es igual
abro paréntesis, A1 es 5, más AN, que vendría a ser A9, lo que busqué, que es 37, por N, que vendría a ser, en este caso, el 9, ¿no? N viene a ser 9, que es el número de términos. Todo esto sobre 2. Entonces, ese 9 va a ser igual a la suma de 37 más 5, que es 42. 42 por 9, todo esto sobre 2. Ese 9 es igual a la multiplicación de 42 por 9, me da 378 dividido para 2, y ese 9 va a ser igual a 189, y esa va a ser mi respuesta a este ejercicio, donde me pide la suma de los 9 primeros términos. Primero tuve que calcular el último término, porque eso me lo pide en la fórmula y no tengo ese dato. Y después, ya encontrado el último término, voy a calcular la suma de los 9 términos. Bien, eso es todo en el primer ejercicio. Bien, ahora pasamos a ver el ejemplo número 2, donde tengo el siguiente problema. Calcula la suma de los 50 primeros términos de la progresión aritmética en la que A4 es igual a menos 12 y A14 es igual a 95. Bien, entonces vamos a ver qué datos nomás tengo para yo realizar este ejercicio. Tengo los datos. Entonces vamos a ver qué datos tenemos. El primer término, que es A1, no lo tenemos. Eso no nos da el ejercicio. ¿Qué más? Me piden los 50 primeros términos. El último término 50 no lo tengo. Entonces A50 tampoco tengo ese dato. ¿Ya? ¿Qué más necesito para calcular la suma de los términos? También necesito la diferencia. No tengo la diferencia. Diferencia tampoco tengo. ¿Qué más? Sé que son 50 términos, entonces n es igual a 50. ¿Ya? La suma de los 50 primeros términos es también lo que vamos a encontrar, la suma del S50, que tampoco tenemos, eso vamos a encontrar. Y lo que sí tengo es, me están dando, es el término número 4, A4, que es igual a menos 12, y A14, que es igual a 95. Entonces, de este ejercicio solo tengo 3 datos: el número de términos, el término número 4 y el término número 14. Entonces, necesito encontrar todos estos datos para yo poder realizar este ejercicio. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Bien, entonces analizando los datos, vemos los datos que tenemos, lo que no tenemos. Bien, y también, como les acabé de decir, tenemos que encontrar el término número 50. Entonces, para encontrar el término número 50 necesitamos tener la diferencia. Primero vamos a calcular la diferencia. Vamos a calcular. Bien, ahora sí vamos a calcular la diferencia. Aquí tenemos los términos del A1 hasta el A14. ¿Ya? Me están dando el término A4. Si yo tengo el término A4 y me están dando también el término A14, desde el término A4 hasta llegar al término 14, ¿cuántos saltos he dado? Vamos a contar entonces. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 saltos he dado para llegar hasta el término A14. Entonces ese 10 vamos a tenerlo anotado por aquí, ¿ya? Que son los 10 saltos que he dado desde el A4 al A14. Ahora vamos a ver cuánto equivale el término A14. El término A14 equivale a 95. Vamos a anotarlo aquí. A14 es igual a 95. ¿Ya? Y A4 equivale a menos 12.
Entonces, si yo desde el A14 para llegar al A4, voy a hacer lo siguiente. Tengo una diferencia de 10, ¿no? De 10 saltos. Entonces voy a restar. Aquí voy a ubicar el A4, que es igual a menos 12. Entonces hago lo siguiente. 95, que es el término 14, el 14º término, menos A4, que vendría a ser menos 12. Esto va a ser igual 95 menos, por menos es más, sería 95 más 12, sería aquí 107 unidades, ¿no? Entonces esos 107 unidades, con los saltos que he dado, que yo anoté aquí, que son 10 saltos, voy a dividirlo. Entonces voy a dividir 107 dividido para 10, que esto va a ser igual a 10,7. Entonces mi diferencia va a ser igual a 10,7. Bien, y así encuentro lo que es la diferencia. Entonces hemos hecho el primer paso. Bien, entonces como ya encontramos la diferencia, vamos a proceder a hacer el paso 2. En el paso 2 procedemos a encontrar el primer término. Vamos a utilizar la fórmula del término general para encontrar el primer término y utilizando el término número 4. Con este término número 4 encontramos el primer término, porque es el más próximo que está, ¿no? Del 1 al 4. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar el A4, que es igual a A1 equivale, no tengo todavía el valor de A1, ¿no? A1 más n, que vendría a ser el cuarto término, este de aquí, que vendría a ser 4, menos 1 por la diferencia que hemos encontrado, que es 10,7. 10,7, ¿ya? Vamos a reemplazar A4 equivale a menos 12. Menos 12 es igual a A1, vamos a copiar todo el resto de acá, más, aquí tengo 4 menos 1, que vendría a ser 3, por la diferencia que es 10,7. ¿Ya? De esa forma vamos resolviendo. Entonces aquí me va a quedar menos 12, que es igual a 1, más 10,7 por 3 me da 32,1. 32,1. Ya. Ahora vamos a despejar A1. Entonces este 32,1 que está con signo positivo va a pasar al otro lado con signo negativo. ¿Ya? Entonces va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar menos 12, que no se mueve, menos 32,1, que es igual a A1. ¿Ya? Hacemos esta suma de negativos que tenemos aquí, 32,1 menos 32,1 menos 12 me va a dar como resultado menos 44,1. Menos 44,1, que es el valor de A1. Y representándolo, ordenándolo, me va a quedar que A1 es igual a menos 44,1, para poder comprender, ¿no? Entonces, esto va a ser el valor que encontré del primer término. El primer término equivale a menos 44,1. ¿Ya? Entonces, hemos encontrado el segundo paso, ya vamos a realizar el tercer paso. Bien, como ya hemos encontrado el término 1, ahora sí ya procedemos en el tercer paso, procedemos a encontrar el término número 50, porque ya tenemos el primer término y tenemos también la diferencia. Ahora sí, vamos a ubicar aquí a 50, que es igual, vamos a reemplazar ahora, menos 44,1, menos 44,1,
más el número de términos, que vendría a ser en este caso es el número 50, menos 1 por la diferencia que encontramos acá, que es 10,7. 10,7. Ya. Entonces, A50 es igual a menos 44,1 más 50 menos 1 me va a dar 49, que esto multiplica a 10,7. Ya, vamos a multiplicar esa parte de ahí, ¿no? Entonces, A50 es igual a menos 44,1 más, entonces esta multiplicación de 49 por 10,7 me da 524,3. A50 es igual, que me va a dar como resultado en esta resta 524,3 menos 44,1 me va a dar 480,2. 480,2. Entonces ese vendría a ser mi término número 50. Y en el paso 3 que hemos resuelto. Bien, ahora pasamos a hacer el cuarto y último paso. Vamos a proceder a calcular la suma de los 50 términos. Aquí tengo la fórmula de la suma de los términos. Ya tenemos el término 1, A1 y el último término que hemos encontrado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar. En este caso, reemplacé A1 equivale a menos 44,1 y a N, que es el último término, el término 50, que equivale a 480,2, que es el término que encontramos acá, en el paso 3. Entonces, a esto lo vamos a multiplicar por 50. En esta resta, 480,2 menos 44,1 me va a dar como resultado 436,1. A esto le voy a multiplicar 50 por 50 y le voy a dividir para 2. Vamos a hacerlo paso a paso. Ese 50 es igual. Vamos a hacer esa multiplicación de ahí. Ya, esta multiplicación de 436,1 por 50 me da 21.805 dividido para 2. Esto lo vamos a dividir para 2. Ese 50 va a quedar como respuesta 10.902,5. Entonces, esto es lo que me están pidiendo. Ya lo encontré, que es la suma de los 50 primeros términos, que me va a dar 10.902,5. Bien, entonces eso es todo en lo que es suma de términos. Y realizamos este ejercicio que está un poquito complicado, ¿no? Lo complicamos un poquito para que ustedes se den cuenta cómo se calcula estos tipos de problemas. Bien, nos vemos en un próximo video.